Buenas noches, hermanos. Les saluda Oscar Guevara. Quiero compartir con ustedes en unos pocos minutos un pequeño testimonio. Soy casado. El Señor me ha bendecido con una muy linda esposa y dos hermosos hijos, uno de 5 años y el otro de 18 meses. Cuando nos casamos con mi esposa, hace 11 años, teníamos la ilusión de ser padres, como muchos quizás de ustedes, pero un año después de nuestra boda, a mi esposa le descubrieron un tumor en los ovarios, razón por la cual tuvo que ser operada de emergencia, y el doctor dijo que iba a hacer todo lo posible por salvarle aunque fuera un ovario y así pudiéramos nosotros tener la dicha y la bendición de llegar a ser padres. Gracias al Señor, pues rescataron un ovario y pasaba el tiempo, pasaban los años y estábamos nosotros deseándonos ser padres. Era un poco difícil para nosotros cuando estábamos compartiendo con amistades y en los cumpleaños de los niños, de sus hijos, nos decían y nos preguntaban que qué pasaba con nosotros, por qué no éramos padres todavía, que qué estábamos esperando, que se nos estaba yendo la vida. Pero en realidad estábamos esperando el milagro. Y sabemos todos que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios es hoy, mañana, pasado mañana. Pero Él nunca se olvida. Él cumple su promesa y durante ese tiempo nosotros decidimos visitar la Capilla del Santísimo en San Patricio. Íbamos todos los viernes y le pedíamos al Señor por ese milagro, porque queríamos de verdad poder ser padres, pero no estaba en nuestras manos. El Señor tenía la última palabra. Y gracias al Señor, después de 5 años de matrimonio, recibimos la noticia de que mi esposa estaba embarazada y bendito sea Dios, ese primer milagro llegó con el nacimiento de nuestro primer hijo, que se llama Ryan. Pasó el tiempo y nos dábamos cuenta de que Ryan necesitaba una compañía y decidimos nuevamente insistir y pedirle al Señor. Hacíamos cadenas de oración de 40 días, rezábamos el rosario en casa, visitábamos el Santísimo. Y gracias al Señor, nuestras plegarias, nuestras oraciones fueron escuchadas para la gloria de Dios. Y 4 años después, nació Liam, nuestro segundo hijo. Todo para la gloria de Dios. Difícil a veces cuando le pedimos al Señor y pasan las semanas, los meses, los años y tal vez nuestra oración creemos que es olvidada o no escuchada, pero el tiempo de Dios es perfecto y no hay ninguna oración que no sea escuchada, ni una. Pero bien, la otra parte que les quería compartir es algo que creo que no saben. Hace unos dos meses, para final de año, para ser más exacto, estábamos orando con mi esposa pidiéndole a Dios porque el trabajo donde yo estoy trabajando había disminuido, y una compañía que desde que existe ha tenido un segundo turno por razones, ¿no? Tuvo que cerrarlo y nos quedamos únicamente con un turno. El trabajo había disminuido y estábamos pidiéndole a Dios que nos ayudara, porque en realidad lo necesitábamos. Durante ese tiempo de oración empezaron a suceder algunas cosas, como por ejemplo, estando yo en mi trabajo en una ocasión, me llama mi esposa y me dice que le han chocado el carro. Bendito sea Dios, ella y los niños estaban bien, no pasó a más. A la siguiente semana
Me llama nuevamente mi esposa y me dice que Liam, nuestro niño, nuestro bebé de 18 meses, se ha quedado encerrado en el carro. Ella lo metió, lo puso en su silla, dio la vuelta alrededor del carro para subir al volante y cuando quiso abrir el carro la puerta estaba laqueada. Fueron 10, 15 minutos de angustia, mucha angustia. Yo salí inmediatamente de mi trabajo. Cuando ya estaba por llegar a casa, ella me llama y me dice que gracias al Señor ya pudo abrir el carro. Seguíamos orando y decidí hacer una cadena de oración por 40 días. Visitaba el Santísimo todos los días, 1 hora diario, y le prometí también al Señor durante este tiempo asistir a 3 Eucaristías durante la semana. Apenas tenía como 3 días de haber empezado esta cadena de oración, cuando un día, después de salir de mi trabajo, voy camino hacia el Santísimo y estoy parado frente a una luz que está en rojo, cuando de repente solo sentí por atrás que ¡bum! Me chocan el carro. 1 semana y media atrás habían chocado a mi esposa y en ese día me habían chocado el carro. Yo iba para el Santísimo. Iba en ese momento dándole gracias a Dios por un día más de vida, un día más de trabajo, pero bendito sea Dios. Y a veces nos dicen, hermanos, si tú quieres dejar de sufrir, acepta al Señor, acércate a Dios y tus problemas se van a terminar, pero en ningún momento la palabra de Dios nos dice que siguiendo los caminos del Señor vamos a dejar de sufrir o nuestros problemas se van a terminar. Por el contrario, la palabra del Señor nos dice en el libro de Eclesiásticos, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba, conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades y acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan al Señor pasan por el crisol de la humillación. Como ven, hermanos, la palabra del Señor es clara. Los caminos del Señor son un camino de cruz, un camino de lucha constante, de oración continua, pero Él no nos desampara, Él no nos abandona. Y continuando con lo que les estaba compartiendo, pasaban los días y yo seguía orando y seguíamos orando con mi esposa, cuando un día en mi trabajo reviso la cuenta del banco y me doy cuenta que no tenemos fondos. Llamo a mi esposa y me dice que ella no sabe nada, no sabe qué pasó. Llamo al banco y me fui a la oficina del banco más cercana y me dicen que hemos sido víctimas de un hackeo de cuentas. Nos hackearon la cuenta un par de ocasiones y no nos dejaron nada. Por el contrario, 2 días antes de eso había realizado unos pagos online y como ustedes sabrán, eso no lo debitan inmediatamente. Pasa a veces 1 día o 2 días y resulta que el día siguiente, después de ese hackeo en las cuentas, teníamos un saldo negativo un poco grande por los pagos que había realizado. No teníamos nada. No teníamos absolutamente nada y en ese momento se vienen muchos pensamientos, ¿no? De cómo ha sucedido esto. Pero como una vez me decía un amigo, cuando el alfarero te llama y te toca para darte forma, a veces se siente morir, se siente dolor. Pero cuando termina ese proceso,
de restauración, de purificación, de sanación, nos damos cuenta a veces que era necesario y que es necesario. Estábamos sin nada de dinero, no teníamos nada y no iba a contarle al padre Nolasco, pero decidí comentarle un poco de esta historia porque le dije que no podía en ese momento comprometerme mucho en el grupo de oración. De hecho, quizás no podría continuar porque tenía situaciones, dificultades que tenía que atender en mi hogar y necesitábamos resolverlo. Como me dijo una vez un amigo sacerdote, tienes que cuidar de la primera iglesia que el Señor te ha dado, que es tu hogar. El padre, después de escucharme, el padre Nolasco, después de escuchar un poco de lo que yo le había comentado, me dio unas tarjetas de supermercado. En realidad no teníamos nada, pero sabíamos que Dios estaba con nosotros. Faltaban creo como 3 días para el pago de renta y el padre dijo que nos iban a apoyar con el 50%. Bendito Dios. Como les dije, Dios no desampara a nadie. Él no nos abandona. Y como nos dice en su palabra, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 7, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá enfrentar nunca. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Después que el Padre nos regaló el 50% para el pago de la renta, no teníamos el otro 50%. Y lo único que se me ocurrió fue ir al Santísimo y seguir pidiéndole a Dios. Estaba en esos 40 días de oración y había prometido al Señor el último día no ir a trabajar, sino que dedicarlo a hacer obras de caridad. Gracias al Señor, un día antes del pago de la renta, nos devolvieron, bendito sea Dios, parte del dinero que nos habían quitado, que nos habían robado, y aquí estamos. Luego de eso, un par de hermanos de la comunidad me sorprendieron un día. Yo no les había dicho nada y me entregaron 2 sobres con dinero. Y hace unos días estábamos reunidos con el equipo del retiro del Cámbiame a mi Señor, organizando y planeando el próximo retiro que tendremos en la segunda semana del mes de mayo, cuando de igual forma me sorprendieron con un sobre, otra ayuda que igual no me lo esperaba. Bendito sea Dios. Todo lo que hace Él es perfecto, como dice el Padre muchas veces cuando inicia las reflexiones. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Pasaron los días y luego sentí un desperfecto en el carro, sentía que algo estaba pasando y tuve que llevarlo al mecánico. Se le dañó la transmisión. Después de eso luego viene mi esposa, me llama y me dice, se me explotó una llanta. Y me dice, ¿por qué nos pasan tantas cosas malas? ¿Por qué nos están pasando todas estas cosas? Me dice mi esposa. Y
En ese momento no le pude contestar, pero luego recordé cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ¿por qué está esta persona? En el tiempo de antes se acostumbraba a decir que cuando una persona estaba enferma o paralítica o ciega, era por culpa de sus pecados. Pero el maestro Jesús le respondió: no ha pecado ni él ni sus padres. Todo esto ha sucedido para que se manifieste la gloria de Dios. Y me acordé y luego le comenté a mi esposa, y bendito sea Dios, aquí estamos de pie. Y si me preguntan cómo me siento bendecido. Y si el Señor no nos ha desamparado a nosotros, tampoco te desamparará a ti, hermano. No sé en este momento por qué estás pasando. Enfermedad, dificultad, soledad, tristeza, angustia, no lo sé. Pero yo solo te digo que solo es una curva más. No es el final del camino. Y así como llega la noche, con su oscuridad, su inseguridad muchas veces, así también llega la luz y la esperanza de un nuevo día. Ánimo, hermano, lo que estás pasando no es para siempre. Nada es para siempre. Dios no nos va a dar una carga que no podamos soportar. Él es bueno y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. En su palabra lo dice. Dios te bendiga, y si has estado escuchando este video, es porque estás siendo testigo del milagro más grande que el Señor te ha dado, que es tu vida. Dios te bendiga. Ánimo, no estás solo. Dios te bendiga.